Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grammar Videos. Vídeos sobre la gramática en inglés, pero que están narrados en español, en castellano. Por lo tanto, veréis ejemplos en inglés, pero me escucharéis en castellano, con lo cual espero que os sirva para entender mejor la gramática inglesa. Concretamente hoy vamos a tratar el present simple o simple present. ¿De acuerdo? Que es un tiempo verbal que a veces resulta complicado, sobre todo para los que se inician. Simple present tense. ¿Cuándo utilizamos el simple present? We use this tense to talk about habits. Lo utilizamos normalmente para hablar de los hábitos. ¿Qué quiere decir los hábitos? Los hábitos son las rutinas, aquellas cosas que hacemos cada día o normalmente unos días determinados, pero que son una rutina, como por ejemplo los días que vamos a entrenar a fútbol, los días que vamos al gimnasio, si vamos a clase particular, si nos encontramos con los amigos, son cosas que hacemos de una manera rutinaria. Fijaos, aquí tenéis al Ben a la izquierda y a su derecha tenéis un calendario. Si os fijáis en el calendario veréis que cada día del mes está marcado con un tic. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Ben realiza una actividad concreta y la hace todos los días del mes. Si os fijáis en el dibujo, ¿qué es lo que hace Ben? A ver, ¿qué es lo que hace? Levanta pesas. Entonces la frase que nos va a quedar es Ben lifts weights every day. Si os fijáis en la frase, every day quiere decir cada día y se coloca al final de la frase porque nos indica la frecuencia. ¿Cuándo hace Ben esta actividad? Pues cada día, every day. En cambio, lifts, que es el verbo, se coloca siempre después de la persona, en este caso después de Ben, después de lo que se llama el sujeto. Ben lifts, Ben levanta. ¿Y qué es lo que levanta? Pesos, ¿vale? Vamos a mirar otra vez esta frase. Ben lifts weights every day. Fijaos, el verbo tiene una letra de otro color, ¿verdad? La S. Eso es porque, y esto lo veréis más adelante en otro vídeo, cuando la persona de la frase, el sujeto, es él o ella, un chico o una chica, un hombre o una mujer, en este caso Ben, el verbo siempre lleva una S. Y en presente simple, en simple present. Y esto lo veréis más repetido en otras diapositivas a lo largo de este vídeo. Aquí tenemos a Maggie, fijaos. En el dibujo se ve a Maggie que está estudiando, está trabajando, y si os fijáis en la ventana, ¡uy! Se ha hecho de noche ya. Eso quiere decir que Maggie trabaja hasta tarde, ¿verdad? Pero para saber cuándo trabaja hasta tarde tenemos que mirar el calendario. ¿Veis que no tienen tic todos los días? Es decir, todos los días no trabaja tarde, ¿verdad? ¿Qué días trabaja tarde? Si os fijáis, los lunes y los jueves. Todos los días que caen todas las fechas de lunes y jueves tienen un tic y la frase resultante es Maggie works late on Mondays and Thursdays. Y aquí tenemos otra frase que acaba en una expresión de frecuencia, en una expresión que nos dice cuándo lo hace. En este caso no es every day, porque no lo hace cada día. En este caso es Mondays and Thursdays. Mondays and Thursdays. Lunes y jueves. ¿Qué es lo mismo que decir Maggie works late every Monday and Thursday? Que Maggie trabaja tarde cada lunes y jueves. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis el verbo de nuevo, siempre detrás del sujeto, detrás de la persona, en este caso es Maggie, y también con la S, que yo os la pongo de otro color, pues para que os fijéis, ¿no? que hay que ponerla en simple present y cuando la persona es un hombre o una mujer, he o she, él o ella, ¿de acuerdo? Bueno, pues sigamos. Hemos visto que utilizamos el simple present para hablar de los habits y las rutinas. Pero también lo utilizamos para otra cosa, para hablar de cosas que siempre son verdad, que normalmente no cambian. We use this tense for things that are always true. True quiere decir verdad. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenéis un dibujo. Es el dibujo de unas piedras. A ver, ¿qué característica tienen las piedras que nunca cambian? Pueden ser más grandes, más pequeñas, pero lo que siempre serán duras, ¿verdad? Siempre son duras. La frase es Stones are hard. Las piedras son duras. Are quiere decir son y está en simple present, ¿de acuerdo? Pero ¿veis que no lleva una S? En este caso no lleva una S porque stones es plural.
no es una sola cosa o persona, y tampoco es él ni ella. Por lo tanto, el verbo no lleva ninguna S. Pero bueno, no os preocupéis, esto lo veréis en otro vídeo. Pero es más o menos para iros preparando. Stones are hard. Vamos a ver otros ejemplos. Mirad, aquí tenéis una frase muy típica, muy típica de cuaderno de ejercicios y de libro. Una frase en la que tienes un espacio y en ese espacio tienes que colocar una palabra, en este caso un verbo que está entre paréntesis, y entonces tú tienes que decidir, lo coloco igual, lo cambio. Lo primero que tenéis que hacer es intentar colocarlo tal cual está. ¿Qué pasa si digo it be very cold in winter? Pues pasa que esta frase me suena un poco rara, como que no está bien. Porque yo sé, porque yo me he estudiado, que be, el presente simple, hace, ¿cómo va? A ver, ¿cómo se hace? I am, you are, he is, it is, she is, we are. Si yo me lo estudio de memoria, cuando llego a it, yo sé que es it is. Y ahí es cuando yo sé que tengo que poner, que tengo que escribir is. It is very cold in winter. Hace mucho frío en invierno. Miramos este otro ejemplo. Este otro ejemplo también tiene un espacio y un verbo entre paréntesis, y en este caso, cats. Cats es el sujeto, es la persona. Tengo que mirar un poco a ver, ¿es singular o plural? ¿Es una o varias? En este caso se refiere a un animal, pero a más de uno, porque pone cats. Por lo tanto, ¿tengo que poner la S en el verbo o no? Pues no, tengo que escribir catch, lo tengo que dejar igual. Acordaos, a no ser que sea él o ella, el verbo se coloca igual. En este caso sí que va igual. En este caso va igual porque, claro, no sé si recordaréis, ¿no?, que be es un verbo que funciona un poquito diferente. Catch, para hacer todo su presente simple, sería I catch, you catch, etc. ¿Vale? Seguimos con los usos de este tiempo verbal. Habits, routines, cosas que son siempre verdad. Y ahora we use this tense to talk about things that are always, usually, often, sometimes or never happen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando cosas o situaciones suceden always, siempre, usually, normalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, o never, nunca, cuando esto sucede, cuando tenéis una frase que tiene alguna de estas palabras, siempre esa frase estará en simple present. Si no, fijaos, aquí tenéis a Tim y Sally, que como veis están jugando a cartas. Fijaos en el calendario. ¿Verdad que no juegan a cartas cada día? Porque no tienen tic todos los días del mes. Solamente algunos días, ¿veis? El día 1, el día 10, el día 14. Esto quiere decir que si yo quiero ahora escribir una frase sobre Tim y Sally, pues no voy a usar always, siempre, porque siempre no juegan a cartas. No voy a usar never, nunca, porque algunos días sí que juegan a cartas. Entonces tendré que usar alguno de estos tres. Normalmente, usually, a menudo, often o a veces, sometimes. Entonces, según la cantidad de veces que jueguen a cartas, pues elegiré uno o el otro. ¿Os lo pensáis un momentito cuál de estos tres? Y ahora veréis la frase enseguida. Tim and Sally sometimes play cards. He elegido sometimes. ¿Por qué? Porque usually quiere decir normalmente y sería más veces, habría más tics. Pero como solo hay 3 tics, pues sometimes, que quiere decir a veces, resulta más adecuado. Tim and Sally sometimes play cards. Tim y Sally a veces juegan a cartas. Fijaos, play no lleva ninguna S, ¿verdad? Es porque Tim and Sally son dos personas, es plural, y cuando esto sucede, pues no lleva S el verbo en simple present. Vamos a seguir un poquito más. Aquí tenéis el verbo. Y dejadme que os recuerde una cosa. Todas estas palabras, always, sometimes, usually, estas palabras que están en color lila, siempre se colocan delante del verbo. Se llaman frequency adverbs y siempre van delante del verbo. Vamos a ver algún ejemplo más. Todas estas palabras nos indican how often things happen. ¿Con qué frecuencia suceden las cosas? Si suceden, si pasan siempre, a veces, nunca, etc. Mirad, aquí tenéis unos cuantos ejemplos con algunas frases. Como veis, todas las frases tienen un frequency adverb. Dad always cooks the dinner. Mom usually gets up early. Cindy often serves the net. ¿Veis cómo los verbos tienen una S?
porque fijaos, ¿quién es la persona de cada frase? Dad, que es papá, es él. Mom, que es mamá, ella. Cindy, que es el nombre de chica, por lo tanto es lo mismo que ella. Tim, que es un nombre de chico, que es lo mismo que él. Y Bob, que es también un nombre de chico, que es lo mismo que él. Siempre que podáis cambiar la persona por he o por she, él o ella, sabréis que tenéis que poner una S en el verbo, ¿de acuerdo? Tim sometimes bangs the door. Esta frase quiere decir Tim a veces da un golpe a la puerta. Bob never goes to school late. Bob nunca va a la escuela tarde. Vaya, fijaos, aquí el verbo no lleva una S, sino que lleva ES. Uf, y es que la cosa se complica un poquito, pero esto lo veréis en otro vídeo, el tema de la S, para el simple present. Pero al menos aquí ya tenéis un ejemplo. Y dejadme que os diga que todas estas palabras que estaban en lila, ahora están en verde, se llaman hint words. Bueno, también se pueden llamar de otras maneras, pero en definitiva se llaman hint words, son palabras clave, palabras que cuando están en la frase nos indican cuándo sucede la acción. Tenemos every day, que es cada día, también podríamos decir every week, cada semana, o every month, cada mes. Tenemos always, often, never, que ya las hemos visto, every Monday, cada lunes, usually, sometimes, once a week, once quiere decir una vez a la semana. En definitiva, todas estas palabras os indicarían y os harían saber cuándo sucede algo en la frase. Por ejemplo, aquí tenéis Tim eats an apple every morning. Si yo every morning lo quito, no lo pongo. Solo tendría Tim eats an apple. Sabría que Tim come una manzana, pero no sabría cuándo. En cambio, al poner every morning, sí que sé cuándo lo hace, ¿de acuerdo? Pues venga, ¿por qué no ponéis pausa en este vídeo y copiáis estas 7 frases y subrayáis cuál es el hint word, cuál es aquella palabra que os indica cuándo sucede la acción? Tenéis que poner pausa porque yo ahora, seguidamente, yo ya doy la solución, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayáis puesto pausa y ahora habéis reiniciado. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. La primera. Sometimes. Tammy sometimes drinks tea. Tammy a veces bebe té. ¿Veis cómo va delante del verbo? ¿Veis cómo el verbo lleva una S? Porque es Tammy, es ella. Do you brush your teeth every day? Esto es una pregunta. Aún no hemos visto las preguntas, pero ¿veis cómo va al final de la frase? Tenéis que distinguir entre los que van delante del verbo y los que van al final de la frase. Los que van delante del verbo es aquel grupito que os tenéis que estudiar. Always, usually, often, sometimes, never. Os lo estudiáis de memoria y ya sabéis que van delante del verbo. En cambio, los que lleven every, como every day, every morning, every Monday, estos van siempre al final. I always tidy up my room. Always, ¿veis? Delante del verbo, que es tidy up. Yo siempre ordeno mi habitación. Betty works late on Mondays. Como Mondays es el día de la semana, Betty trabaja tarde los lunes. Por eso va al final de la frase. We never go to school late. Nosotros nunca vamos a la escuela tarde. ¿Veis cómo va delante del verbo? Peter does not often get up late. Esta es una frase negativa que aún tampoco la hemos tratado, pero igualmente veis delante del verbo. No hay que liarse mucho, hay que buscar cada cosa. Aquí tenemos el verbo get up, levantarse, y lo ponemos delante. John and I go swimming every Sunday. John y yo vamos a nadar cada domingo y va al final de la frase. En definitiva, la frase 7, la frase 4, la frase 2 tienen subrayado el hint word al final de la frase. En cambio, la frase 1, la 3, la 5, la 6 llevan frequency adverbs que van delante del verbo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo podréis seguir con el tema de la S en el verbo y con muchas otras cosas más del simple present. Hasta pronto. Adiós. Recuerda, puedes hacer el ejercicio de la web y corregirte a ti mismo escuchando mis comentarios en la corrección con audio.